Hola, hoy vamos a definir el concepto de función. Iniciamos haciéndose la siguiente pregunta. ¿Qué es una función? Observemos con atención. Y nace la siguiente pregunta. ¿Qué variables intervienen? Podemos decir que las variables que intervienen son la variable tiempo, la variable distancia y consumo de energía. Por ejemplo, si hablamos distancia, en función del tiempo, podemos decir a mayor distancia, mayor tiempo, ¿no? Y que la distancia depende del tiempo. Formalizando la definición, entendemos por función a la regla que asigna a cada elemento del conjunto D, llamado dominio, un único elemento en su conjunto de llegada, R, llamado rango. Esta máquina simboliza a una función. Entonces, si entra a la máquina X1, la máquina produce Y1. Esto mismo podemos representarlo en un diagrama de Venn. Quiere decir que a X1 se le asigna Y1. De forma similar, si introducimos X2 a la máquina va a producir Y2. Si introducimos a la máquina X3, la máquina va a producir Y3. Y así, para un cuarto elemento, X4, la máquina producirá un Y4. Recordando que el conjunto de partida es donde se encuentra el dominio y que en el conjunto de llegada es donde se encuentra el rango. Una vez definidas las funciones, nos permite decir que las funciones nos ayudan a calcular, por ejemplo, el presupuesto de una empresa, la temperatura de una taza de café, en función del tiempo, la propagación del sonido. Y así algunos ejemplos más. Ahora daremos algunos ejemplos de funciones. Recordando que si tenemos la gráfica de una función, decimos que dicha gráfica representa a una función si y solo si ninguna recta vertical corta la curva, sea el gráfico, en más de una vez. Por ejemplo, si analizamos, observamos que esto no corresponde a una función. El primer ejemplo es una relación. Comprobamos haciendo su gráfico y observamos que si trazamos una recta vertical, corta el gráfico en 2 puntos. Por lo tanto, no es una función. El segundo ejemplo, en este caso, resulta que es una función. Lo verificamos usando la calculadora para graficar, y en este caso es una recta, y al trazar las rectas verticales, corta el gráfico en un solo punto, con lo cual se concluye que es una función. Y en este caso estamos verificando que el segundo ejemplo es una función. El tercer ejemplo, en este caso es una función. ¿Cómo se verifica? Hacemos su gráfico, trazamos las rectas verticales y debe cortarlo en un solo punto. Y observamos que las rectas verticales lo cortan en un solo punto. Por lo tanto, dicha gráfica representa a una función. Así podemos analizar el ejemplo 4, que es similar al ejemplo 1. En este caso no es función. Y por último, el ejemplo 5, que es similar al ejemplo 2, que en este caso es una función. Gracias.